buenas tardes, tengan todos ustedes a este su programa Casa del Espíritu Santo TV. Gracias una vez más por estar ahí siempre apoyándonos con el contenido que siempre le traemos para la gloria de Dios. De inmediato yo quiero tener una lectura de la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Repito este precioso texto de la palabra de Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios bendiga su palabra leída en cada uno de nuestros corazones. Vamos a poner este programa en las manos del Señor para que sea Él quien guía y dirija todo cuanto hemos de expresar en esta tarde gloriosa. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos la honra debida a tu santo nombre. Y te agradecemos, Señor, esta oportunidad una vez más de poder, Señor, expresar tu voluntad por medio de tu palabra escrita. Oh Dios de la gloria, úsala en el poder de tu Espíritu, de tal manera, Señor, que tu palabra puedan alumbrar el entendimiento de los amigos y de los hermanos que estarán escuchando y viendo, Señor, este programa. Que puedan, Señor, abrir sus corazones y poder recibir tu voluntad, recibir al Señor Jesucristo en sus corazones. Y úsame como un instrumento, Señor, para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Que mis palabras sean palabras guiadas con sabiduría de lo alto, Señor. Me despojo, Señor, de toda grandeza en estos momentos, para que sea tu Señor quien sea honrado y glorificado, en el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, en esta hermosa tarde gloriosa vamos a tener una tarde evangelística y vamos a estar hablando acerca del tema Cristo cancela tu deuda. Cristo cancela tu deuda. Especialmente cuando estudiamos este texto, tenemos que ir a ese tiempo en que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosa, a los colosenses. Cuando Pablo le escribe de esta manera, que dice el texto, que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ellos trataron de comprender lo que Pablo le estaba comunicando en ese momento. ¿Qué tenía Pablo presente en el momento en que estaba escribiendo estas palabras? Bueno, Pablo estaba pensando en lo que era una corte romana. Cuando una persona adquiría una deuda con otra persona, recuerden que estaba bajo la ley romana. El imperio romano era quien dominaba en los momentos en que Pablo escribe esta carta a los hermanos de Colosa. La ley romana era demasiado estricta y el que no cumplía con la ley, pues era drástica la pena, la sentencia de muerte. Cuando una persona adquiría una deuda con otra persona y esa persona, por una razón u otra, ya sea que no pudiera pagarla porque no en el momento, en la circunstancia, no podía darle una respuesta rápida a la persona a quien él le debía, o él se mantenía de una manera morosa
tratando de evitar de pagar esa deuda. Como hoy en día hay mucha gente que se hacen de la vista gorda cuando tienen que pagar algunas deudas, y el cobrador va y ellos se inmutan, se le esconden. Hay tanto meme en las redes acerca de eso. Pero aquí no hay manera de usted poder esconderse. Ahora, les recuerdo que Pablo tiene presente una corte romana. Cuando una persona por X razón no podía pagar su deuda y la persona el deudor quería que se le cancelara su deuda, pues él llevaba a esa persona, el acreedor llevaba al deudor a la corte romana, donde se abría un acta, un expediente, donde se escribía, ya sea en papel de papiro o, como comúnmente pasaba, en una piel de animal. Por lo regular, se utilizaban las panzas de los animales para escribir las deudas allí, porque no había manera de que se borrara. Ahora, en el papel de papiro, con el tiempo, esas deudas, por la inclemencia del tiempo, ya sea por el agua, se desfiguraba, se borraba, y por esta razón era más segura escribirla en una piel de animal. Allí se escribía, por ejemplo, en el caso de Román Jiménez, si Román Jiménez le debía, por decirlo así, a Rodolfo la cantidad de 500 denarios, que para eso, 500 denarios en aquel entonces eran una gran suma millonaria, y yo le debía a Rodolfo esa cantidad, pero me había quedado sin trabajo o no podía darle una respuesta rápida en el momento a Rodolfo de un pago rápido. Entonces él me comprometía delante de un tribunal romano, se abría ese expediente, se escribía que en un plazo de tiempo Román Jiménez tenía que cancelar, pagar esa deuda con Rodolfo. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando llegaba ese plazo de tiempo en que yo, Román Jiménez, tenía que cancelar esa deuda, me llevaban al tribunal. Por lo regular, en esos tribunales romanos siempre habían personas muy adineradas, que cuando veían la sinceridad de la persona deudora, de que no podía pagarle a su acreedor, ellos contemplaban el juicio. Y cuando me llevaban a mí a esa corte, dije, mire, se ha cumplido el plazo para que yo pague esa deuda. Y evidentemente Román Jiménez no tiene el dinero. Yo sé que pesa sobre mí la ley romana. Si en ese día de plazo que me dieron yo no le pagaba a Rodolfo esa cantidad de 500 denarios, a mí se me iba a quitar la vida. Pero como le decía, siempre habían personas adineradas que extendían su gracia cuando veían las condiciones sinceras del deudor, de que él tuvo la intención de pagar la deuda, como en el caso mío, yo quiero pagar mi deuda, pero mis circunstancias y el trabajo que tengo no me permitieron sumar esa cantidad para yo poderle pagar. Entonces, esas personas adineradas extendían una gracia especial y asumían mi lugar y decían, en el caso de ese rico, de esa persona adinerada, yo me quiero hacer responsable de la deuda que Román Jiménez
tiene con su acreedor Rodolfo. Yo soy el garante y yo voy a pagar esa deuda en el día de hoy. Pues asimismo, ese rico noble de un corazón generoso manifestaba esa gracia especial y pagaba mi deuda a Rodolfo delante de ese tribunal. Esa sala es muy parecida a la que hoy usted ve en una audiencia, a diferencia que en el medio de la sala había un acta, un palo, para que me entiendan. Había un palo, un madero, y se cogía, usted recuerda la pasión de Cristo, cómo se atravesaba esa madera como si fuera un clavo, un cincel. Esa piel donde se escribió la deuda, de donde Román Jiménez le debía sus 500 denarios a Rodolfo, esa deuda, cuando fue pagada por esa persona noble, generosa, que me cancela la deuda, para confirmar que estaba cancelada, se tomaba ese expediente de piel de animal, donde se escribió, se clavaba, se traspasaba, se clavaba en ese madero, y al ser traspasada, se decía, teteletai, esa deuda ya ha sido pagada. Pues cuando la iglesia de Colosa recibe esta carta, y en especial esta palabra de Pablo, ellos comprendieron a cabalidad lo que Dios le estaba expresando a través del apóstol Pablo. Déjame decirte, amigo que me escucha, tú y yo le debemos a Dios. Así como me escucha, se ha abierto un expediente. ¿En qué momento se abrió ese expediente? En Éxodo capítulo 20 claramente. Allí hay, en unas tablas se escribieron un expediente de 10 mandamientos, donde tú y yo hemos adquirido una gran deuda delante de Dios. Y esa acta de esos decretos de Dios, donde hablan de esos 10 mandamientos, que nos acusan constantemente delante de Dios, claramente, y que esos 10 mandamientos se resumen en 2 grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y asimismo a tu prójimo como a sí mismo. En eso se resumen esos 10 mandamientos. Pero ¿qué resulta? Que tú y yo no hemos podido cancelar esa deuda que nos acusa delante de Dios. Porque la sentencia de la paga del pecado es la muerte. Así como me escucha, amigo, así como está atendiendo a la voz de Dios en estos momentos. No hay una persona que haya nacido aquí en la tierra y que diga que nunca ha pecado. Porque decir eso es decirle que Dios es un mentiroso. Dios ha declarado que por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios.